La campana del convento de Santa María de la Luz, en las afueras de Guanajuato, acababa de dar las 6. El aire fresco de la sierra entraba por las ventanas, trayendo consigo el olor a tierra húmeda. Era una mañana tranquila, hasta que una voz temblorosa rompió la paz. Madre, creo que estoy embarazada otra vez. Susurró la hermana Consuelo, abrazando a un bebé dormido contra su pecho. A su lado, un niño de apenas 2 años se aferraba a su hábito blanco. Con la mirada perdida en el suelo, a la Madre Soledad Superiora del convento, dejó de revisar los libros de cuentas. Sintió un golpe seco en el corazón. Se llevó la mano al pecho y por un instante olvidó respirar. ¿Qué estás diciendo, hija? Preguntó, apenas conteniendo el temblor en su voz. Pasa otra vez. Igual que antes, dijo Consuelo, con una calma inquietante. Mareos, náuseos, y mi cuerpo ya empieza a cambiar. La superiora dio un paso al frente buscando, en los ojos de la joven, alguna señal de mentira, pero solo encontró dulzura y una certeza extraña. ¿Estás segura?, insistió, como quien espera un milagro, una mentira piadosa. Totalmente. Madre Ann, es igual que las otras veces. Estoy embarazada. Otro niño traerá alegría a este lugar. Pero en el rostro de Soledad no había alegría, sino un miedo antiguo que volvía a despertar. Ara apretó los labios y bajó la voz, como si temiera que las paredes escucharan. ¿Cómo es posible, Consuelo? Ya es la tercera vez. Why, Aqui, no. Entra ningún hombre. La joven sonrió, pero no con burla, sino con fe. Le juro que no sé cómo ocurre. Soy pura. Madre Ann, usted lo sabe. Eso no tiene sentido, replicó Soledad, paseando de un lado a otro. No soy como las demás mujeres, añadió Consuelo, con una serenidad que helaba la sangre. Es un regalo de Dios, y estoy lista para recibirlo. La Madre Soledad la miró largo rato, sintiendo un nudo en el estómago. No era la primera vez que escuchaba esas palabras, y eso era lo más perturbador. Se obligó a respirar hondo, intentando que su voz sonara firme. Si es la voluntad de Dios, aunque así sea. Pero hoy mismo llamaré a la doctora Paloma Rivera. En Consuelo asintió y se alejó con el bebé en brazos, tarareando una melodía suave, como si todo aquello fuera normal, pero nada lo era. Soledad la observó perderse por el pasillo y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cerró los ojos, apretó el rosario contra el pecho y se arrodilló ante la imagen de la Virgen de Guadalupe. Señor, en sí esto es un milagro. Dame luz, en sí es otra cosa. Protégeme. Horas después, el sonido de un motor rompió el silencio del claustro. La doctora Paloma, joven pero reconocida en la región, cruzó la puerta de hierro con paso apresurado. La Madre Soledad la recibió sin palabras y la condujo hasta la habitación de Consuelo. La monja esperaba sentada en su cama, con una expresión tranquila que contrastaba con la tensión en el aire. Paloma se colocó los guantes y comenzó el examen. El reloj marcaba las 7:30. Fuera, las campanas llamaban a oración. Dentro, el latido de un corazón, no se sabía si divino o profano, llenaba la habitación, y en los ojos de la Madre Soledad, la certeza de que aquel misterio, tarde o temprano, cobraría un precio. La Madre Soledad había permanecido de pie junto a la cama todo el tiempo, caminando de un lado a otro, como si su corazón presintiera que lo imposible estaba a punto de repetirse. Cuando la doctora Paloma terminó el examen, respiró hondo y se volvió hacia ellas. ¿Está embarazada?, preguntó Soledad, incapaz de esperar un segundo más. Paloma, con el rostro serio, respondió sin titubear: sí, la hermana Consuelo está embarazada. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía ahogar. El aire en Soledad dio un paso atrás. Sus rodillas temblaron y tuvo que apoyarse en el borde de una silla para no caer. Este es el tercer año consecutivo, murmuró. Esto no es posible. Sus ojos se clavaron en la joven monja. Consuelo, ¿has pecado? ¿Te has acostado con alguien? La pregunta pareció herirla. Consuelo abrazó a Miguel con más fuerza. Madre, ¿cómo puede pensar eso? Usted sabe que nunca he estado con un hombre. Nunca es Dios. No hay otra explicación. Un milagro. Ann se levantó con cuidado, mirando alrededor de la habitación. A excepción del padre Esteban, ningún hombre cruza estas puertas. Me paso los días cuidando de Miguel y de Paulo, y ahora cuidaré de otro hijo que Dios me envía. La doctora Paloma se aclaró la garganta, intentando interrumpir con suavidad. Madre Soledad, la revisé por completo. No hay señales de relación física. La hermana sigue intacta, técnicamente pura. La superiora giró la vista hacia la ventana
buscando respuestas en el cielo gris de la Sierra Ann. Tras un largo suspiro, habló con voz grave. De acuerdo, si es verdad, la aceptaremos. Esta niña será bienvenida, igual que Miguel y Paulo. La cuidaremos con el mismo amor. Consuelo sonrió con lágrimas en los ojos y volvió a sentarse, acunando al pequeño Miguel contra su pecho. La madre acompañó a Paloma hasta la salida. El eco de sus pasos por los pasillos de piedra se mezclaba con el latido acelerado de su corazón. Sabía que aquello no era normal, y que cada vez estaban más cerca de un peligro invisible ya frente a la reja principal. Soledad detuvo a Paloma, sujetándole el brazo con suavidad. Pero firme, por favor. No le cuente a nadie lo que vio hoy. No quiero que el nombre de nuestro convento aparezca en los periódicos. La doctora asintió sin dudar. Puede estar tranquila, madre, como las otras veces. Lo que vi aquí no saldrá de estas paredes. Ni una palabra. La reja se cerró con un chirrido, y Soledad regresó sola al interior. Sus pensamientos giraban como hojas atrapadas en un remolino. 3 años, 3 embarazos, sin contacto con Ningen. Se dejó caer en el banco de la capilla interior y entrelazó las manos. Señor, quiero creer que es un milagro, susurró, pero mi corazón me advierte que algo anda mal. Horas después, mandó llamar a hermana Águeda, su mano derecha, discreta y observadora. Se sentaron en la pequeña sala junto a la biblioteca. Águeda, Consuelo está embarazada de nuevo, dijo Soledad, intentando mantener la voz firme. La otra monja abrió los ojos como platos. No, no puede ser. Soledad asintió. La doctora Paloma lo confirmó esta mañana. Águeda apretó el crucifijo de su rosario. Madre, esto no es normal. Lo sé, respondió Soledad. No dudo del poder de Dios, pero algo me grita que estos embarazos esconden un secreto. Esta vez no lo aceptaré sin más. Voy a descubrir cómo ocurrió y cómo nacerá este bebé, porque en los otros 2 partos, Consuelo simplemente apareció con el niño en brazos. Águeda asintió lentamente. Cuenta conmigo, descubriremos la verdad, pero lo que ninguna sabía era que seguir ese rastro las conduciría directo a un ataúd. La madre Soledad tomó el brazo de la doctora en un gesto sincero de gratitud. No sé cómo agradecerte, hija. No imaginas cuánto nos has ayudado. Paloma sonrió y negó con la cabeza. No es necesario agradecerme. Lo que ustedes hacen aquí, traer fe, esperanza, es mucho más valioso que cualquier medicina que pueda dar. La hermana Águeda, conmovida, murmuró. Eres un ángel, Paloma, un ángel enviado por Dios. La joven doctora rió suavemente. No era un ángel, pero quizás algún día uno verdadero bajaría a ese convento. Después de despedir a Paloma, la rutina volvió a imponerse. Soledad regresó a su despacho, revisando planes para las próximas actividades espirituales. La noche cayó sobre el convento de Santa María de la Luz, envolviendo sus muros en un silencio casi sagrado. Todas las puertas estaban cerradas, los pasillos oscuros, y solo la lámpara del altar mayor iluminaba la capilla. La superiora, aparentemente en paz, se retiró a su habitación. Como cada noche, se arrodilló junto a la cama. Señor Q, la verdad, por dura que sea, siempre me alcance, susurró antes de acostarse. No había pasado mucho tiempo cuando un sonido seco y pesado rompió el silencio. Fue como un golpe contra el suelo, un trueno apagado que hizo vibrar la madera. Soledad se incorporó de inmediato, con el corazón latiendo con fuerza. Dios mío, ¿qué fue eso?, murmuró, sintiendo un escalofrío. El ruido parecía venir del patio interior. Sin pensarlo, se levantó, abrió la puerta con cautela y miró a su alrededor en demasiado silencio. Un silencio que no era normal. Fue hasta la habitación contigua y tocó suavemente la puerta. Águeda, ¿estás despierta? La monja apareció con los ojos entrecerrados y el cabello recogido en un moño sencillo. Sí, escuché algo, pensé que sería una rama cayendo. Soledad negó lentamente. No venía del patio. La expresión de Águeda se tensó al instante. ¿Estás segura, hermana? Llevo décadas aquí. Conozco este lugar. Y sé que algo pasó ahí afuera, sin perder tiempo. Ambas se colocaron las sandalias y cubrieron los hombros con chales. Caminaron por los pasillos oscuros, guiadas a pinas, por la luz fría de la luna que entraba por los ventanales. El trayecto hacia el patio se sintió más largo de lo habitual. Sus pasos resonaban contra la piedra, como si todo el convento contuviera la respiración. Esperaban encontrar algo como un antisto roto, una estatua caída, nada que no tuviera explicación lógica,
pero cuando cruzaron el arco que daba al patio, se detuvieron en seco. La luz plateada de la luna bañaba el lugar. «Hay algo en el centro», les cortó la voz. Los ojos de Soledad se abrieron de par en par. Su mano temblorosa cubrió la boca, conteniendo un grito. Águeda, inmóvil, sintió como la sangre se le helaba. No era un objeto roto, no era una sombra cualquiera. Aquello no debería estar allí. No, no puede ser, susurró la hermana Águeda, con la voz apenas audible. Me soy estar engañándome. En el suelo de piedra, iluminada por la luna, yacía una joven, pero no una cualquiera. Su piel era de un blanco casi irreal, su rostro delicado etéreo, y llevaba un hábito completamente blanco, distinto a los que usaban en el convento. La tela parecía brillar con un resplandor suave, como tejido de luz. Soledad y Águeda se acercaron con el corazón acelerado. La joven estaba encogida, inmóvil. ¿Estará muerta?, murmuró Águeda, llevándose una mano al pecho. En Soledad se arrodilló a su lado y tocó su hombro con cuidado. «Est vive», dijo aliviada, sintiendo el calor tenue de su piel. «Ve por la doctora Paloma, rápido». Águeda salió casi corriendo por los pasillos oscuros, mientras la extraña comenzó a moverse. Abrió los ojos lentamente, confundida. «¿Dónde estoy?», preguntó con voz temblorosa. «En el convento de Santa María de la Luz, hija mía. ¿Estás a salvo? ¿Puedes decirme tu nombre?». La joven intentó recordar, pero negó con la cabeza. Frustrada poco después, Águeda regresó, sin aliento. «La doctora ya viene en camino». Con cuidado, ayudaron a la misteriosa joven a levantarse. Caminaba con dificultad, temblando. Soledad la llevó hasta la cocina, donde el calor del fogón llenaba el aire. Mientras Águeda preparaba té, Soledad hacía preguntas suaves, pero la respuesta siempre era la misma: silencio y confusión. Entonces, la joven vio un espejo colgado en la pared. Se acercó, se miró, y se llevó la mano a la boca. «¿Soy monja?». Soledad y Águeda intercambiaron una mirada incierta. La superiora, con voz firme, dijo: «Si Dios te trajo aquí, entonces sí, eres una de nosotras». La joven bajó la vista, más tranquila, pero aún asustada. El amanecer apenas clareaba cuando Paloma llegó con su maletín médico. Soledad y Águeda le contaron todo, desde el ruido en el patio hasta el hallazgo. La doctora escuchó sin ocultar su asombro, y fue directa a examinarla. Tras revisar presión, reflejos y corazón, Paloma guardó el instrumental. «Física está perfecta, pero su memoria parece bloqueada». Águeda frunció el ceño. «¿No deberíamos avisar a la policía?». «Apenas lo di yo». La joven se sobresaltó. «Por favor, no quiero ir a la comisaría. Déjenme quedarme aquí. No sé quién soy, pero siento que este es mi lugar». En Soledad dudó unos segundos, mirando sus ojos llenos de miedo. Algo dentro de ella le decía que no debía entregarla. «Está bien, te quedarás aquí hasta que sepamos la verdad. Nadie sabrá cómo llegaste. Mañana diremos que eres una nueva novicia, enviada para ayudarnos». Paloma y Águeda asintieron, aceptando la decisión. A la joven, aún con lágrimas en los ojos, preguntó con voz suave: «¿Y mi nombre?». Soledad tomó sus manos y le respondió: «A partir de hoy, serás la hermana Consuelo». Y así, sin pasado ni recuerdos, aquella mujer entró en la vida del convento. Un misterio con hábito blanco. Caminando entre ellas a la mañana siguiente, como estaba previsto, Consuelo fue presentada como recién llegada. Las hermanas la recibieron con sonrisas y sin hacer pregunta. Ella mostró humildad, devoción y un extraño empeño en ayudar en todo. Nadie imaginaba que su llegada sería la primera pieza de un rompecabezas mucho más oscuro. Con el tiempo sellaría el destino de todas. En los días siguientes, la madre Soledad comenzó una investigación silenciosa. Revisó periódicos locales de Guanajuato, portales de personas desaparecidas, registros parroquiales e incluso bases de datos judiciales. Nada coincidía con la joven que ahora llamaban Consuelo. Era como si hubiera surgido de la nada. Mientras tanto, la recién nombrada monja vivía con una dedicación ejemplar, rezaba con fervor, cuidaba el jardín, ayudaba en la cocina y asistía a las novicias. Su fe parecía auténtica, su dulzura sincera y su pasado seguía siendo un enigma, pero la aparente calma se quebró una tarde, cuando Consuelo comenzó a quejarse de mareos y náuseas. Tuvo que sentarse varias veces, y Águeda notó que estaba pálida. «Debe ser algo que comí», sonrió la joven, intentando restar importancia. Los síntomas continuaron durante días, hasta que Soledad
decidió actuar la ma Paloma. Quiero un examen completo. La doctora llegó pronto y la revisó con cuidado, ampresión, preguntas, observación atenta. Su ceño se frunció. Estos síntomas son típicos del inicio de un embarazo. En él, silencio se instaló como un peso en la habitación. No, no puede ser, murmuró Soledad, incrédula. Águeda, sorprendida, recordó en voz alta. Madre, no sabemos de dónde vino. Tal vez no era monja antes. Soledad cerró los ojos, procesando la idea. Pidió la prueba de embarazo. Los minutos parecieron eternos. Cuando Paloma regresó, la noticia cayó como un rayo. Positivo en Consuelo se sentó en el borde de la cama, con los ojos muy abiertos. ¿Cómo? Yo siento en mi corazón que soy monja. ¿Cómo puedo estar embarazada? ¿Recuerdas haber estado con algún hombre antes de llegar aquí? Preguntó Soledad con cautela. Ella negó con lágrimas en los ojos. No recuerdo nada, ni un rostro, ni un nombre. Paloma decidió examinarla de nuevo. Cuando terminó, su rostro se volvió. Sirio Madre, ¿tiene que ver esto? Ann, Soledad y Águeda se acercaron. La doctora les mostró los resultados. El cuerpo de Consuelo no mostraba señal alguna de contacto físico. Era pura. Es pura, susurró Soledad, sintiendo que la sangre le abandonaba el rostro. ¿Cómo explicar entonces aquel embarazo? El misterio volvía a aferrarse a las paredes del convento. Y la joven, en vez de angustiarse, sonrió con ternura, se acarició el vientre. Voy a tener un hijo. Es un milagro de Dios. En Soledad, mujer de fe, sintió sin embargo un nudo en el estómago. Cuando estuvo a solas con Paloma, preguntó, ¿estás segura de que no es un falso positivo? Repetí la prueba, respondió la doctora. No, error, y ningún hombre la ha tocado. Esto desafía todo lo que sabemos. La noticia era un terremoto en el corazón de la superiora. Decidió buscar consejo. Llamó al padre Esteban, párroco de la región y amigo de años horas después. El sacerdote llegó y escuchó el relato en la aparición de la joven sin memoria. Su hábito blanco ajeno a cualquier orden, el embarazo confirmado y la pureza intacta. Esteban quedó impactado. Si todo esto es cierto, es un milagro, dijo, pero no debe salir de aquí. Si lo hace, el convento se llenará de curiosos. Protéjala y proteja al niño. Soledad asintió. Así se harán, y así quedó decidido. Fuera de esos muros, nadie sabría del embarazo. Consuelo permanecería bajo cuidado constante, lejos de las miradas del mundo. Ella, sin dudar, aceptó. Siento que este es mi lugar. Y aunque sus palabras eran dulces, un escalofrío recorrió la espalda de Soledad, porque en el fondo, temía que ese milagro trajera consigo algo más, algo que aún no podía nombrar. Fue Dios quien me trajo aquí, y aquí es donde quiero quedarme, dijo Consuelo con una serenidad que desarmaba cualquier objeción. Pasaron los meses, y la doctora Paloma comenzó a visitar el convento con frecuencia, siempre para vigilar. El vientre crecía, pero algo inquietaba a Soledad, y a la hermana Águeda. Consuelo insistía en que todos los exámenes se hicieran a solas con Paloma. No quería testigos, y cada vez que alguien se acercaba demasiado, cubría su abdomen con ambas manos, y murmuraba, pueden tocarlo después de que nazca, ahora debe permanecer intacto. Dios lo quiere así. En la frase, dicha con una certeza inquebrantable, dejó a las dos en silencio. Águeda, que había ayudado a muchas embarazadas, se sentía desconcertada. Madre, no se queja de dolores, ni de cansancio. Camina ligera, trabaja sin pausa. Es como si no llevara nada dentro. Soledad, sin respuesta clara, solo alcanzó a decir, la panza está ahí, y Paloma lo ha confirmado. Tarde o temprano, el niño nacerá, y Dios nos dará las respuestas. Llegó el noveno. Consuelo seguía activa, como si la gestación no le pesara en lo más mínimo. Águeda sugirió llevarla a un hospital para prevenir cualquier riesgo, pero cuando Soledad le transmitió la propuesta, la joven fue tajante. No, madre, Dios me puso aquí, y aquí nacerá mi hijo. La superiora asintió, aunque la ansiedad le arañaba el pecho. A la noche del nacimiento, llegó sin aviso. En el salón del convento, Soledad oyó un sonido que la hizo contener el aliento en un llanto de bebé. Corrió por los pasillos, descalza, y al llegar a la celda de Consuelo, se detuvo en seco. La joven estaba sentada en la cama, con el hábito manchado de rojo, y en sus brazos, una recién nacida, lloraba con fuerza. ¡Santo Dios!, susurró Soledad a Águeda. Entró poco después, boquiabierta. El bebé era real,
vivo, respirando. Pero había otra pregunta, imposible de ignorar. ¿Quién atendió el parto?, preguntó. Consuelo la miró con una sonrisa luminosa. Con la ayuda de Dios, mi hija nació de mis manos en ese momento. Ningún argumento parecía capaz de rebatirla. El bebé estaba allí, frágil y perfecto, envuelto en un aura que todos percibían como milagrosa. La nombraron María del Alba Huay. Al amanecer, se celebró una ceremonia breve en la capilla. El padre Esteban la sostuvo entre sus brazos y ante las hermanas reunidas pronunció las palabras del bautismo. El eco de su voz se mezcló con el canto de los pájaros que entraba por los vitrales. Como si el cielo mismo hubiera querido estar presente. Este niño es un regalo del cielo, un regalo de Dios a este lugar sagrado, declaró el padre Camilo, con la voz quebrada, mientras bendecía a Pablo con agua consagrada. Todas las hermanas lo miraban con ternura. Era difícil no dejarse maravillar por aquella historia. Una monja que apareció de la nada, sin memoria, vestida de blanco, que quedó embarazada sin haber sido tocada. Pero aún en medio de la alegría, un silencio denso flotaba sobre el convento. Nadie terminaba de asimilarlo por completo. Días después, Pablo fue inscrito oficialmente. Madre Caridad, aunque detestaba mentir, declaró que el niño había sido dejado en el convento por alguien desconocido. Era la única manera de protegerlo y de proteger a Esperanza. Pensó que, con esto, el convento volvería a la calma. Pero la paz duró poco. Pasaron apenas unos meses y Esperanza volvió a quedar embarazada. Esta vez dio a luz a Miguel, otro niño sano y risueño, rodeado del mismo misterio. 2 años después de su aparición en el patio del convento, estaba embarazada por tercera vez. Madre Caridad convocó a los 2 pilares que siempre habían sostenido sus dudas y su fe, el padre Camilo y la hermana Ana Francisca. Reunidos en el despacho, la madre habló con el rostro grave. Camilo, siempre he creído en los milagros. Por eso recibí a Esperanza. Por eso bauticé a sus hijos. Pero 3 embarazos, todos sin explicación. Mi corazón no encuentra reposo. Ana Francisca no dudó en decir lo que pensaba. Que Dios me perdone, madre, pero desde el principio lo encontré todo muy extraño. El sacerdote se llevó la mano a la barbilla. Yo tampoco sé qué pensar. Los exámenes muestran que sigue siendo pura guay a partir de mí. Ningún hombre entra aquí. Si no es un milagro, ¿qué es? Ana comenzó a enumerar las inquietudes que había acumulado, la amnesia total desde el día que apareció, la ausencia de síntomas de embarazo, y algo que nunca se había hablado a fondo. Madre, Esperanza nunca ha amamantado a los niños. Caridad frunció el ceño. Isver nunca ha producido leche, continuó Ana. Siempre hemos tenido que comprarla para Pablo y Miguel. Eso es, cuando menos, extraño en una mujer que ha parido 2 veces. A un silencio espeso cubrió la habitación. Por primera vez, los 3 compartían una misma sospecha. Decidieron vigilarla más de cerca, pero pasaron los meses y nada fuera de lo común ocurrió. El vientre creció como en las ocasiones anteriores. Esperanza seguía dulce, servicial, tranquila, participando en las oraciones, en la cocina, en el jardín, cuidando a sus hijos con dedicación. A los ojos de quien no conociera la historia, parecía una madre ejemplar. Se reunieron otra vez. Esta vez, el padre Camilo tomó la palabra. Tal vez estemos equivocados. Quizás todo esto sea obra de Dios, un verdadero milagro. Y al dudar, estamos pecando. Caridad cruzó los brazos, dividida. Mi corazón me dice que hay algo que no veo, pero quizás tengas razón, Camilo. Tal vez esté pecando al cuestionar tanto. Entonces, Ana Francisca, inquieta, como siempre, dejó caer su última carta. La observamos durante el día, pero ¿y de noche? Quizás su secreto solo se revela cuando nadie la mira. La madre dudó. No sé, tal vez debamos dejar que la vida siga el plan que Dios ha trazado. Ana insistió. Solo un intento más. Madre Ann. Fue entonces cuando el sacerdote recordó algo. En la iglesia, por los robos recientes, instalé cámaras de seguridad. Podríamos hacer lo mismo aquí en esa misma tarde. El padre Camilo entregó a Madre Caridad y a la hermana Ana Francisca un pequeño lote de cámaras. Colóquenlas sin que nadie, y sobre todo, Esperanza, lo note, les advirtió. Trabajaron en silencio, instalando los dispositivos en corredores estratégicos. Al caer la noche, el convento recuperó su habitual calma al amanecer. Después de las oraciones, Ana Francisca irrumpió en la oficina de la madre. Madre, las cámaras.
Tenemos que ver si grabaron algo, dijo con los ojos encendidos y el corazón latiendo a toda prisa. Revisaron las imágenes hasta llegar a las horas previas al amanecer. El convento dormía, ningún movimiento, hasta que algo sucedió. La puerta de la habitación de Esperanza se abrió lentamente. La monja de blanco apareció, caminando como si flotara, sin llevar nada en brazos. Los niños seguían dormidos. Cruzó los pasillos en silencio y se dirigió a la pequeña capilla interior. Permaneció dentro varios minutos y luego volvió a su habitación. Igual de tranquila, a Madre Caridad y Ana se miraron incrédulas. Se fue sola en mitad de la noche, murmuró la madre. Si esconde algo, divino o humano, está en esa capilla, respondió Ana, convencida. En aquella noche, las dos se reunieron en la oficina de la madre, las luces apagadas, el monitor encendido. Fingían dormir, pero tenían la mirada fija en las cámaras. De nuevo, Esperanza salió, cruzó el convento y entró en la capilla. Ahora, madre, susurró Ana. Corrieron por los pasillos y abrieron la puerta con cautela. La capilla estaba vacía. Desapareció, exclamó Ana. Registraron cada rincón hasta que Ana pisó una tabla suelta en el piso. ¿Esto estaba así antes? No, respondió la madre. Retiraron la madera y descubrieron una abertura oscura, con una escalera que descendía hacia un túnel, pero junto a la escalera había algo aún más perturbador. En un pequeño cuarto oculto bajo el piso, entraron y se llevaron las manos a la boca. Dentro había vientres falsos de distintos tamaños, algunos con correas elásticas, apilados en cajas polvorientas. Nos ha engañado todo este tiempo, susurró Ana. ¿Y los niños?, dijo la madre, con voz temblorosa. ¿De dónde han salido realmente? Un ruido interrumpió sus pensamientos en pasos que venían del túnel. Se escondieron tras unas cajas. A la figura que emergió era Esperanza. Ya no tenía vientre. Caminó tranquilamente hasta una de las cajas, tomó un vientre falso, se lo ajustó y volvió a aparecer embarazada. Después, se internó de nuevo en el túnel. Las dos monjas permanecieron inmóviles hasta que el silencio volvió. ¿Quién es realmente esta mujer?, susurró la madre. Decididas, se adentraron en el túnel. El aire era frío y húmedo. Avanzaron hasta encontrar una escalera que conducía a una trampilla. Y quedaron petrificadas. Estaban en una celda húmeda. Sobre una cama, una mujer con uniforme de prisionera, casi idéntica a Esperanza, pero un poco mayor, descansaba con un vientre avanzado. ¿Qué hacen aquí?, exclamó con miedo. Tienen que irse ahora. La madre intentó calmarla. Por favor, los niños, Pablo, Miguel, Sansa. La mujer asintió, con lágrimas en los ojos. Mi hermana solo me ayudaba, me salvaba a mis hijos, pero si él las ve aquí, todo estará perdido. Váyanse. ¿Quién?, alcanzó a preguntar Ana. En unos pasos firmes resonaron en el pasillo. Un hombre alto, bien vestido, con mirada gélida, apareció. ¿Qué hacen estas monjas aquí? ¿Son ustedes las que me roban a mis hijos?, dijo, llevándose la mano a la cintura. Ana vio el brillo metálico de un arma. ¡Corran!, gritó la prisionera. A Madre Caridad y Ana huyeron a través del túnel, cerrando la trampilla tras ellas. El eco de sus pasos acelerados y su propia respiración era lo único que oían. Emergieron en la capilla, jadeantes, y corrieron por los corredores hasta la habitación de Esperanza. Cristina, aún Esperanza para casi todas, estaba sentada con Pablo y Miguel a su lado. Fingiendo calma, Madre Caridad entró sin rodeos. ¿Quién eres realmente? ¿Qué está pasando aquí? No más mentiras. Esperanza. La joven se levantó, lentamente, con gesto confundido. Madre, no sé qué quiere decir. Usted sabe que no recuerdo nada. Ana Francisca dio un paso al frente, con el rostro encendido. Basta, ya lo sabemos todo. Antevimos usar un vientre falso. También vimos a la verdadera madre de estos niños, tu hermana, en esa celda, y a un hombre que dice ser el padre. Ansu. Voz era firme, pero dolida. Te acogimos en un lugar sagrado, te dimos un nombre, un hogar, y así respondes, mintiendo, engañando, fingiendo ser monja. Cristina guardó silencio. Miró a los niños dormidos en la esquina, y las lágrimas comenzaron a brotar. Cayó de rodillas, sollozando. Perdónenme, mentí, pero fue para protegerlos. Mi hermana está encerrada por culpa de él. Y ahora sabe dónde estamos. Vendrá por ellos. Anne se aferró a las manos de la madre. Solo quería mantenerlos a salvo. En un estruendo, interrumpió la confesión. La puerta principal del convento
había sido derribada. Ana Cristina reaccionó al instante, tomó la llave de la habitación y la puso en manos de Ana Francisca. Enciérrense con los niños. No puede encontrarlos, por favor, Ana. Yo me entregaré. Pero él no se llevará a los pequeños, Ana, sin esperar respuesta. Corrió por el pasillo. Madre Caridad fue tras ella. Esperanza, espera. Doblaron un corredor y allí estaba Guilherme, el mismo hombre de la celda, más furioso que nunca. Apuntó el arma directamente a Cristina. ¿Dónde están mis hijos? Maldita Cristina, te voy a matar. El verdadero nombre resonó en el aire como un sello final. Nunca los verás, gritó ella. Ya están lejos, Guilherme. Jamás los tocarás. Madre Caridad intentó intervenir. Por favor, baje esa arma. Podemos hablar. Nada tiene que acabar así. Él la miró con desprecio. Cállese, vieja. Esto es entre yo y esta farsante. Por el amor de Dios, escúchame, insistió la madre. Se acabó la conversación, rugió él, apretando el gatillo en Cristina. Cerró los ojos, segura de que sería el final. Pero, en un impulso desesperado, Madre Caridad se lanzó frente a ella. El disparo retumbó en los pasillos. El impacto la arrojó contra la pared. ¡Madre!, gritó Cristina, corriendo a sostenerla. En Guilherme, al ver lo que había hecho, quedó paralizado. Retrocedió, temblando. En ese momento, las sirenas llenaron el aire. El padre Camilo entró con la policía armada. Ana Francisca Trazens, con los niños, había logrado llamar pidiendo ayuda. Sult el arma. Ordenó un agente en Guilherme. No reaccionó. Fue reducido y esposado en Cristina, arrodillada junto a la madre. Repetía, por favor, aguante, aguante, mi nombre es Cristina. Comenzó, con la voz temblorosa, soy hermana de Mónica, la mujer que viste en aquella celda. ¿Y también conoces a Paloma, la madre? Abrió los ojos, sorprendida. ¿Paloma? ¿La médica? Cristina asintió, respiró hondo y continuó. Todo comenzó cuando Mónica decidió separarse de su esposo. Guilherme, un hombre poderoso, pero un monstruo. Ella descubrió que era un criminal. Estaba embarazada de pocas semanas. Cuando rompió con él, a la joven bajó la mirada. Como venganza, Guilherme la acusó de un crimen que nunca cometió. Fue arrestada injustamente. Él planeaba robarle al bebé apenas naciera y dejarla pudriéndose en prisión. Ana Cristina hizo una pausa, conteniendo las lágrimas. Paloma y yo decidimos actuar. Descubrimos un viejo túnel que conectaba la prisión con el convento. Paloma se ofreció como voluntaria aquí para ganarse su confianza mientras estudiaba el camino hacia la celda. Queríamos sacar a Mónica, pero ella se negó. Dijo que era demasiado peligroso, así que acordamos tomar solo al bebé y criarlo aquí, lejos de los ojos de Guilherme, hasta probar su inocencia. Madre Caridad la escuchaba sin parpadear. Ana Francisca, a su lado, estaba pálida. Fue entonces cuando tuve la idea de fingir ser una monja sin memoria. Usé vientres falsos de silicona y en el momento indicado aparecí con el bebé en brazos. Sería algo temporal, pero todo se prolongó más de lo que imaginamos. Cristina tragó saliva antes de soltar lo más duro. Mónica quedó embarazada 2 veces más. Guilherme, al enterarse de que había perdido a su primer hijo, la obligó, la forzó. Le dijo que le daría el heredero que él quería. Se arrodilló frente a la madre, con lágrimas corriendo por su rostro. Mentí, las engañé, pero todo fue para proteger a mis sobrinos. Y ahora, gracias a lo que pasó, él está arrestado. Y mi hermana es libre. En el silencio llenó la habitación. Committed and grave error, Cristina, dijo la madre, con firmeza. Y Paloma, también. Jugaron con la fe y la confianza. Podrían habernos buscado. Yo habría hecho cualquier cosa para ayudar. En la pausa, se prolongó unos segundos más, hasta que la madre suspiró. Aún así, te perdono, porque, torcidamente, lo hiciste por amor y estos niños son un regalo de Dios. Días después, Cristina llegó con una petición inesperada. Madre, quiero quedarme aquí. Quiero seguir el camino de Dios y si me permite, quiero seguir llamándome Esperanza. A la madre sonrió con ternura. Esperanza, tienes mucho que aprender, pero lo que hiciste por amor, nadie puede negarlo. Quizás ese siempre fue tu nombre. A Mónica comenzó a visitar el convento con frecuencia, agradeciendo a las monjas por cuidar de sus hijos. Paloma continuó su trabajo voluntario, ahora sin secretos, y juntas reconstruyeron los lazos que el miedo y el silencio casi destruyeron. Y Esperanza, la que un día fingió ser monja,
ahora caminaba de verdad por el sendero de la fe. Descubrió que no necesitaba aparentar ser de Dios, porque Dios ya había elegido su corazón mucho antes de que todo